Buen día, muy buen martes. Vamos a rezar con la palabra de este día. Como cada día, que el Espíritu renueve el corazón, disponga para encontrarnos con Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vení, Espíritu Santo, llená los corazones de tus fieles, y encendé en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado, y renovarás la faz de la tierra. Les propongo seguir rezando con la primera lectura de la carta a los Colosenses y una carta de San Pablo. Vivan en Cristo Jesús, el Señor, tal como ustedes lo han recibido, arraigados y edificados en Él, apoyándose en la fe que les fue enseñada y dando gracias constantemente. No se dejen esclavizar por nadie con la vacuidad de una engañosa filosofía, inspirada en tradiciones puramente humanas y en los elementos del mundo, y no en Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad, y ustedes participan de esa plenitud de Cristo, que es la cabeza de todo principado y de toda potestad. En Él fueron circuncidados, no por mano de hombre, sino por una circuncisión que lo despoja del cuerpo carnal, la circuncisión de Cristo. En el bautismo, ustedes fueron sepultados con Él, y con Él resucitaron por la fe en el poder de Dios, que lo resucitó de entre los muertos. Ustedes estaban muertos a causa de sus pecados y de la incircuncisión de su carne, pero Cristo los hizo revivir con Él, perdonando todas nuestras faltas. Él canceló el acta de condenación que nos era contraria, con todas sus cláusulas, y la hizo desaparecer clavándola en la cruz. En cuanto a los principados y a las potestades, los despojó y los expulsó públicamente a la burla, incorporándolos a su cortejo triunfal. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Sigue Pablo, ¿no?, en esta centralidad de Cristo. Vivan en Cristo, empieza hoy esta lectura, ¿no? Tal como lo recibieron, sin dejarse engañar por doctrinas extrañas, ¿no? El foco puesto en Cristo, en su doctrina, en su palabra. Y después habla del bautismo, ¿no? Dice, ustedes fueron sepultados con Él, y con Él resucitaron, en el bautismo. El bautismo, si bien tenemos, ¿no?, las ceremonias que son muy lindas, ¿no?, donde echamos, ¿no?, 3 veces un poco de agüita en la cabeza. Recordad que bautismo significa sumergir. Entonces, el bautismo nos sumergió, ¿no?, nos purificó, digamos, nos hizo entrar en esta vida nueva. Lo que dice al principio, vivan en Cristo, ¿no? Nos sumerge de la vida pasada para empezar una vida nueva en Cristo. Pero dice, fueron sepultados. Hay un aspecto de eso, de muerte y de resurrección. Es como una Pascua el bautismo. Y les quiero compartir algo de un libro que estoy leyendo. Se llama La fuerza de la cruz. Es de Cantalamessa. En sí son las colecciones de meditaciones de los Viernes Santo del año 80 del 2013. Son muchas meditaciones en los Viernes Santos. Y hay una de ellas en las que habla del bautismo. Y dice, primero cita, ¿no?, al mismo Jesús, cuando dice, he venido a prender fuego en el mundo y ojalá estuviera ya ardiendo. Tengo que pasar por un bautismo y qué angustia hasta que se cumpla. Entonces lo que dice es que se usa la imagen del bautismo como una muerte. Tengo que pasar por un bautismo, habla Jesús, y hablando de la cruz. Con su muerte encendió un fuego en el mundo y en su costado abierto inauguró, dice, un bautisterio, ¿no?, el lugar donde se bautiza. Y ese fuego y ese costado van a seguir abiertos hasta el fin del mundo, ya que Jesús, en cuanto hombre, sufrió la muerte, pero fue devuelto a la vida por el Espíritu, citando a Pedro en la primera carta. Más aún, aquel fuego es precisamente el Espíritu, ¿no?, que permanece encendido y que está siempre con nosotros. Y después dice esto:
Bautizarnos en la muerte de Cristo es entrar en la zarza ardiendo. Es pasar por una agonía, porque son purificaciones, aridez, cruces. Pero por una agonía que más que preludiar la muerte, preludia un nacimiento, una agonía parto. Bautizarnos en su muerte es entrar en el corazón de Cristo, participar en el drama del amor y del dolor de Dios. Bautizarnos en su muerte es algo que no puede describirse, pero que tiene que vivirse. De él salimos como criaturas nuevas, dispuestas a servir al reino de un modo nuevo. Bautizarnos en la muerte de Cristo significa entonces esto: morir al pecado y vivir para Dios. Morir al pecado o romper definitivamente con el pecado implica algo muy concreto: tomar la firme decisión, la decisión irrevocable en cuanto depende de nosotros, de no cometer más pecados voluntarios, especialmente ese pecado al que aún seguimos un poco apegados en secreto. Después sigue. Pero me parece esto clave, ¿no? Todas estas descripciones de qué significa bautizarnos, ¿no?, en la muerte de Cristo. No es el solo morir, sino el morir sabiendo que eso, el solo sumergir y que voy a morir ahogado. No, es ese sumergirse para después volver a respirar el aliento del Espíritu, ¿no?, la vida, estar en esta vida nueva. Y esto último implica una firme decisión de decir: yo no quiero cometer más pecados voluntarios. Porque en esto puede haber como un bueno, yo soy pecador, voy a morir pecador. Sí, es verdad, pero eso no quita entonces que me deje arrastrar por esos pecados. Por más que sea mi talón de Aquiles, como dice, sobre todo, dice, de ese pecado, y lo pone entre comillas, al que nos seguimos, aunque aún seguimos un poco apegados en secreto. Tenemos que sincerarnos realmente y tenemos que decirnos a nosotros mismos: yo no quiero pecar más. Si yo me confieso, salgo de esa confesión, de ese sacramento, con el firme propósito. Recemos o no recemos el pésame, ¿no? Pésame, Dios mío, que nos puede parecer incluso una oración como muy, muy tremenda, ¿no? Como que merecimos el infierno, decimos, ¿no? Pero mucho más me pesa porque pecando ofendí a un Dios tan bueno y tan grande como vos, ¿no? Antes querría haber muerto que haberte ofendido, y propongo firmemente no pecar más y evitar todas las ocasiones próximas de pecado. Me propongo firmemente. Yo sé que voy a pecar de vuelta, porque es nuestra condición, pero yo me propongo firmemente no hacerlo. Y eso tiene que ser una sinceridad total de nosotros, con nosotros mismos. Yo me propongo en serio, porque sé que voy a pecar, pero yo no lo quiero hacer, y voy a voy a hacer lo que sea para evitarlo. Eso es vivir en Cristo, eso es querer al menos vivir en Cristo, aceptar el bautismo con su aspecto de muerte, ¿no? ¿Qué significa esto? Bueno, es cargar la cruz, es querer cada día vivir y buscar la santidad. Es eso, pero tiene que haber un propósito firme, porque a veces, insisto, estamos como, bueno, ahí, bueno, se hace lo que se puede, es lo que hay, que son frases que tienen un aspecto de verdad, es lo que hay, somos así, hay que aceptar el envase pero podemos mejorar y podemos, aunque sea desde el corazón, más allá de, se me viene este ejemplo ahora a la mente, tengo un control y manejo un robot. Por más que el robot sea este robot, que la función que yo quiera darle, bueno, sea esa. Yo quiero evitar hacer esto, quiero evitar lo otro. Después el robot quizás responde o no responde, o bueno, como sea. No sé si la mejor imagen es la que me vino ahora. Pero que el deseo, que la intención sea siempre la de buscar a Dios y vivir esta vida nueva, ¿no? Buscar la santidad realmente. Sabemos que no somos perfectos, pero estamos llamados a eso, a hacer las cosas bien, sobre todo desde acá,
no perfectitas, sino puras. Y son felices los que tienen el corazón puro, porque verán a Dios. Que nos acompañe la bendición de este buen Dios que tenemos, que nos llama a su encuentro cada día, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.